A continuación, les presentamos los contenidos relacionados con las diversas especialidades y tratamientos que se llevan a cabo en nuestras clínicas. Clínica Cativi Internacional le invita a usted y a los suyos a que se pongan en las buenas manos de los médicos especialistas que componen el personal de nuestros centros. Pondremos a su disposición los medios técnicos más punteros en los diversos campos que encierran nuestro trabajo y las técnicas médicas y terapéuticas más eficaces. Un trato cordial y una atención profesional y personalizada es lo que encierran nuestros centros. Somos más que una simple clínica. Somos un grupo de personas dedicadas a conseguir su bienestar, mantener su salud y a tratar cualquier dolencia que le impida disfrutar de su vida con total plenitud. Clínicas Cativi Internacional. Cuidando por usted, cuidando por su futuro. He elegido hoy un tema distinto a todo lo que se ha hablado antes. ¿Por qué? Porque entra dentro de la medicina biológica y los tratamientos de la medicina biológica, que es todo lo que es el ozono, terapia neural, homeopatía, acupuntura, etcétera, etcétera. Las enfermedades neurológicas hay dos tipos. Un tipo de enfermedades, trastornos, son funcionales y otros trastornos son lesionales degenerativos o inflamatorios. Hoy voy a hablar de problemas totalmente funcionales. Voy a hablar de lo que se llama neurosis. La neurosis es una alteración funcional. Ahora explico lo que es funcional y inflamatorio y no funcional. Es una enfermedad, es una alteración funcional, se produce en el sistema nervioso central. Es muy frecuente y no supone gran riesgo ni complicaciones para el ser humano, porque es una enfermedad lesional, no altera realmente la capacidad de la realidad del paciente. El paciente sigue viviendo todo perfectamente, recibe todo perfectamente, siente todo perfectamente, pero luego tiene unas actitudes que actitudes provocadas realmente por lo que es la neurosis. Cuando hablo de funcional o lesional, funcional es lo que hemos dicho, es una enfermedad, es una alteración del sistema nervioso central en el pensamiento, en el sentimiento, en la actitud, pero no hay lesión dentro de la neurona. Las neuronas están perfectas. Si hacemos un estudio, por ejemplo, un TAC en resonancia, raras veces encontramos una lesión en la neurona. Además, son problemas que tienen gran posibilidades de corregirse. Para no hablar de curación, corregirse. Y ahora vamos a ver dos casos que se ha ido corrigiendo despacito, aunque siempre queda algo, porque la causa es donde hay que trabajar para tratarla. Entonces, funcional quiere decir que la neurona no se altera, no hay lesión neuronal. Cuando hablamos de enfermedad inflamatoria, quiere decir que las neuronas, en el cerebelo, en la médula espinal, hay lesión, hay inflamación. Y cuando hablamos de enfermedades degenerativas, quiere decir hay una lesión también, pero de tipo no inflamatorio, sino degenerativo, de envejecimiento. Voy a poner ejemplo. Enfermedad inflamatoria, neurológica, es como esclerosis múltiple, un ejemplo. Enfermedades degenerativas es lo que estamos ahora viviendo, de verdad con una pena muy grande. La degeneración neurológica están padeciendo los pacientes, la persona
que padecen de Alzheimer, de Parkinson, de degeneración de memoria, problemas cognitivos. Y le afecta, además, aparte de la memoria, le afecta a todo el cuerpo. La neurosis, hemos dicho, es una alteración funcional muy frecuente. No hay riesgo de lesión neurológica en el cerebro. Simplemente son problemas de sentimiento y adaptación a las cosas. No pierden la realidad. ¿Cuánto tipo de neurosis hay? Tenemos varios tipos de neurosis. Neurosis de angustia, neurosis fóbica, neurosis histérica, neurosis obsesiva y neurosis depresiva. Realmente lo que más neurosis hay hoy en día está entre lo que es la neurosis de angustia, que la mayoría de la gente ya hoy en día la tenemos por la vida que vivimos, por estrés, problemas económicos, familiares, educación de los hijos y las amenazas que recibimos diariamente. Esa neurosis de angustia, ya digo, es muy frecuente una vez que se quite el problema o podamos superar el problema, el causante, volvemos a ser igual como siempre. Las fobias hoy en día, está al orden del día, los miedos. Hoy en día hay mucha gente que tiene miedo real, no es un miedo infundado, porque es la vida, la sociedad que estamos viviendo. Las depresiones, también de toda la vida ha habido muchas depresiones. La depresión es una enfermedad quizás un poco más conocida que la neurosis de angustia y fobia, porque ha habido siempre depresiones. Y luego las otras dos neurosis, que es la histérica, la fóbica, la obsesiva, hay, pero no hay tantos casos. Vamos a ver ahora las causas de la neurosis. Normalmente tiene que haber una causa traumática para un tema de ese tipo. Una causa traumática tiene que ser un trauma inesperado. No decir, ahora no sé qué, lo estoy viendo. No, trauma inesperado. Por ejemplo, motivos que surgen en un momento dado, te dan una noticia, mala noticia, un tema de un accidente de coche, un susto. Los sustos son muy curiosos. Uno sale a la calle y le asusta a un perro y ya se entra en un enredo tremendo de neurosis fóbica y angustia. Bien, una convivencia larga de sufrimiento, por ejemplo, cuidar de un padre, de una madre que está enferma mucho tiempo, mientras que el paciente, el ser querido vive, el que está al lado cuidándole tiene muchas fuerzas porque está en fase de adrenalina, está en fase de simpaticotonía. Cuando se muere el ser querido, ya se viene el bajón y entramos en lo que se llama depresión. Hoy vamos a hablar de dos temas, de neurosis fóbica angustiosa y de neurosis tipo depresivo. Pero los síntomas vais a ver que están casi, se repiten en un sitio y otro. Más marcados algunos síntomas en uno que en el otro. Normalmente los síntomas de la neurosis se reflejan a nivel físico en el sistema nervioso vegetativo. He dicho sistema nervioso central, ahora estoy hablando sistema nervioso vegetativo. Hay un tercer sistema nervioso, se llama el periférico. ¿Qué es el sistema nervioso vegetativo? Son los nervios, el sistema nervioso, nervios que pasan por todos los órganos y los dirigen. Por ejemplo, una neurosis fóbica, angustiosa, ataca el pulmón y los síntomas del sistema nervioso vegetativo a nivel pulmón son ahogos, suspiros. A nivel corazón tenemos taquicardia, palpitaciones. A nivel del sistema digestivo tenemos diarreas, vómitos, colon irritable. Estos son la neurosis cuando empieza a hacer daño en el cuerpo humano, entonces se implican los órganos. Por eso hay mucha gente cuando tiene mucha angustia, tiene mucho suspiro, le falta el aire, se asfixian.
Entonces, la diferencia entre un sistema y otro, que hemos dicho son tres: el sistema nervioso central, que es el cerebelo, el sistema nervioso vegetativo, que dirige todos los aparatos digestivos, y el tercero es el periférico, que es el sistema que domina todos los nervios periféricos del cuerpo. ¿Cuáles son los síntomas de una neurosis? He dicho que se repiten. Lo mismo, neurosis de angustia, de angustia y ansiedad es lo mismo, más o menos, casi lo mismo. La neurosis fóbica ya hemos visto, la neurosis depresiva lo mismo. Los síntomas se repiten: ansiedad, angustia, miedo, sensación de muerte o presión precordial, sensación de rechazo a los alimentos, empezamos a vomitar, empezamos a tener diarreas. Hay inquietud, hay apatía y hay inseguridad en sí mismo y pérdida de la autoestima. Hay una falta de capacidad, lo que hemos dicho, de hacer la tarea. Hay una impaciencia y luego entra el miedo a salir a la calle, a hacer las cosas. Uno no puede estar solo siquiera, necesita siempre compañía. Gente joven, que he tratado, mucha gente joven, por un susto que tuvieron, han creado la neurosis fóbica y no se atreven a salir a la calle, ni a los exámenes, ni a ver si no están acompañados. Y luego hay una cosa muy importante, que es dolor. Hay dolor cuerpo, que muchas veces lo metemos dentro de la definición de la fibromialgia, que muchas veces no es así. Hay cansancio muy grande. Aquí, ¿por qué ese proceso? Porque cuando hay neurosis, hay baja defensa. Y cuando baja la defensa, entonces entran los microbios y atacan el cuerpo. Y dan inflamaciones, dolores, cansancio. Por supuesto, también hay insomnio. Entonces, cuando se altera el sistema inmunológico, hay un déficit en la energía y vienen todas las debilidades. Empezamos a tener herpes, empezamos a tener anginas, empezamos a tener dolores de cabeza, a tener infecciones intestinales. Todo eso se produce por el estrés, que es uno de los causantes de la neurosis. Luego uno no se distrae bien, no quiere estar solo, quiere estar acompañado siempre, está triste, hay mal humor, hay depresión realmente. Y cuando el paciente va a la consulta, lo primero que pide: por favor, quiero volver a ser yo. Quiero que me quite de encima lo que tengo. Vamos a ver ahora los tratamientos. Los tratamientos en medicina convencional, tratamos el síntoma. La causa es muy difícil tratarla con medicamentos químicos. Entonces son ansiolíticos, antidepresivos, medicamentos, lo que hemos dicho, apoyo psicológico muy importante, hacer deporte y de vez en cuando, si es posible, distraerse, ir de vacaciones, estar bien acompañado. La medicina biológica que ofrece tratamientos sintomáticos y tratamientos curativos de la causa. ¿Cómo podemos curar un miedo o un susto que hemos tenido a un accidente de coche o un perro que nos ladra por la calle un día y volvemos a casa, o algún intento de robo, por ejemplo, entrar alguien en tu casa? Entonces, la medicina biológica trata el estado actual, que son los síntomas actuales, los miedos, toda la incapacidad esta, el cansancio, es el otro, y la causa del problema. La causa quiere decir que estamos tratando las vibraciones, estamos tratando los neurotransmisores y estamos tratando la energía. ¿Cómo tratar todo esto? Armonizarlo. Porque las vibraciones, los sistemas los neurotransmisores se alborotan, se alteran cuando hay un problema de ese tipo. Entonces hay que poner orden ahí. Los neurotransmisores químicos, palian un poco los síntomas, pero no ponen en orden otra vez los neurotransmisores. Por eso hay que ponerlo de otra manera.